Lee Strobel es un ex ateo y periodista investigador que dijo que el cristianismo es una fe investigable. Esto significa que si tienes dudas con respecto a algo que habla la Biblia, puedes investigarlo y corroborar la veracidad de lo que dice. No estás obligado a creer todo porque sí. Es más, quiero instarte y animarte a que puedas hacerlo de esta forma, que puedas hacerte preguntas. Si no eres cristiano o no crees en Jesús y en sus enseñanzas, quiero animarte a que puedas tomarte el tiempo de ver este video. Quizás lo veas y vas a seguir sin estar de acuerdo, y está bien. No quiero convencerte de nada. Solo espero que con esta información puedas realmente cuestionarte qué es lo que crees y analizar la evidencia que existe con respecto a este tema, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Por otro lado, si eres cristiano, espero que esto pueda ayudarte a fundamentar aún más tu fe, porque como dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, si alguno te pregunta acerca de la esperanza que tienes como creyente, tienes que estar siempre preparado para dar una explicación. ¿Qué significa esto? Como dije antes, esto significa que el cristianismo no se basa en una fe ciega, sino que está fundamentada en relatos investigados, veraces y comprobados. Incluso Lucas comienza su recuento histórico de la siguiente manera. Muchas personas han intentado escribir relatos de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te he enseñado. En simples palabras, Lucas investigó y acudió a los testigos oculares que presenciaron la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ahora vamos por la primera pregunta. ¿Puedo confiar en los relatos escritos de los evangelios? Los evangelios son textos históricos y aún más son testimonios de testigos oculares de todos estos hechos, como Mateo y Juan, que eran discípulos de Jesús, y de personas muy cercanas a los apóstoles que investigaron los hechos en los ojos de los testigos, como por ejemplo Marcos y Lucas. Estos textos han sido estudiados por científicos e historiadores que han determinado la veracidad de estos documentos como una fuente realmente confiable. Siguiente pregunta. ¿Cómo estás seguro de que no son una leyenda? Los evangelios se escribieron muy cerca de los hechos, lo cual refuta la posibilidad de que sea una leyenda. Entre 22 a 25 años después de la muerte de Jesús, el apóstol Pablo escribió una carta a los Corintios, en donde expresa en 1 Corintios 15:3 que a él ya le habían dado este credo. Este credo dice lo siguiente: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Eso es lo que dice Pablo. Y entre 1 a 3 años después de la muerte y resurrección de Jesús, a Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, se le apareció Cristo resucitado en camino a Damasco. Luego de este encuentro, Saulo se junta con los apóstoles de Jesús, y los expertos creen que este es el momento en donde a Pablo se le comparte este credo. Hay otros que creen que este credo se le entregó 3 años después de este suceso, en donde Pablo se junta con Pedro y Santiago en Jerusalén por 15 días. Esto significa que entre 1 a 6 años después de la muerte de Jesús, este credo ya estaba formado. Esto significa que no pudo haber sido una leyenda, ya que las leyendas demoran un tiempo mínimo de 200 años en poder desarrollarse. Seguimos con otra pregunta. ¿Solo fuentes bíblicas lo comprueban? En primer lugar, los textos bíblicos son considerados por historiadores y expertos como fuentes de veracidad histórica. ¿Ok? Los evangelios son testimonios veraces de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero de igual forma, existen fuentes históricas extrabíblicas que hablan de Jesús y de su muerte en la cruz. Hay varios ejemplos que te puedo dar, como por ejemplo está el primero, Flavio Josefo. Él fue un judío y ciudadano romano que trabajó bajo emperadores romanos. En su Testimonium Flavianum, Josefo dice que Jesús era el Cristo cuando Pilato, frente a las denuncias de aquellos que son principales entre nosotros, lo habían condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. Otro ejemplo es Cornelio Tácito. Fue un historiador romano y él escribió:
Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Luciano de Samosata, él fue un griego historiador y él escribió: estos cristianos lo honraban como Dios, lo consideraban un legislador y lo elevaban como su guía, aquel hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva doctrina en el mundo. Otro ejemplo es Celso, quien fue un filósofo griego y vivió en el siglo II. Aparentemente acusó a Jesús de ser un mago y hechicero y es citado diciendo que Jesús era un mero hombre. Siglos después, en el 1900, F.F. Bruce, erudito bíblico británico, señaló que Celso, al tratar de desacreditar a Jesús, finalmente explicó sus milagros en vez de afirmar que nunca ocurrieron, lo cual suma como pruebas de que realmente Jesús realizó obras milagrosas. Otra fuente extrabíblica es, por ejemplo, el Talmud judío, que admite que Jesús fue crucificado en Palestina para Pascua. El Talmud es una serie de documentos religiosos redactados por eruditos judíos entre el 200 y el 500 después de Cristo. Además, historiadores y arqueólogos también lo corroboran. Por ejemplo, Richard Bauckham argumentó que la topografía que se encuentra en el Evangelio de Marcos, cuando se observa desde el punto de vista de un mero pescador de Capernaum, es bastante precisa. Thomas Hugh examinó la descripción de Lucas de los viajes marítimos de Pablo, incluía las referencias de Lucas a 32 países y 54 ciudades y 9 islas, y afirmó que no pudo encontrar ni siquiera un error. Varios detalles mencionados en los evangelios han sido verificados por pruebas arqueológicas, como por ejemplo el estanque de Betesda, el estanque de Siloé, un barco pesquero de Galilea, la ciudad de Nazaret y la casa de Pedro, entre otras cosas. Incluso historiadores ateos han confirmado que la muerte de Jesús es un hecho veraz, como el erudito ateo Gerd Ludermann, que afirmó que la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indisputable. Por lo tanto, tenemos varias fuentes bíblicas y extrabíblicas que confirman que 1. Jesús existió y 2. Que Jesús fue matado en una cruz bajo el mandato de Poncio Pilato en Jerusalén. Así que, ¿podemos confiar que estos textos nos cuentan la verdad desde un ámbito histórico? Las dos primeras biografías de Alejandro Magno datan de 400 años después de que él vivió y las consideramos totalmente reales. De Sócrates sabemos solamente por medio de sus discípulos como Platón, Genofonte, Aristipo y Antístenes, y no dudamos de su existencia. Entonces, ¿por qué después de tantas pruebas, más de las que se tienen para muchos otros sucesos históricos que consideramos 100% reales, hay muchos que siguen creyendo que Jesús no existió? Creo que muchas veces la gente comienza con una presunta idea ya establecida en sus mentes, antes de analizar objetivamente la evidencia. Así que te animo a dejar de lado estas ideas preestablecidas por un momento, ¿ok? Ahora, con respecto a la resurrección de Jesús, Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 15:14, que si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Es decir, Pablo mismo afirma que si la resurrección no es verdadera, entonces de nada sirve creer en el Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús resucitó? En primer lugar, tenemos una tumba vacía. La Biblia nos cuenta que José de Arimatea, quien era un miembro del Sanedrín, que es el tribunal supremo de los judíos, fue quien dispuso una tumba para el entierro de Jesús. José de Arimatea era un hombre rico, discípulo de Jesús desde la clandestinidad por miedo a las autoridades judías. En la tumba fue puesto el sello del César, por requisito de los fariseos, para asegurarse de que nadie tomara el cuerpo, ya que Jesús había profetizado que él resucitaría. Violar este sello convertiría a cualquier persona como reo de muerte. Además, si hubo guardias alrededor de la tumba para robar los cuerpos, los discípulos tendrían que haber vencido a estos guardias romanos. El solo hecho de matar a un soldado romano ya los pondría también como reos de muerte. Como veremos un poco más adelante, no es posible que los discípulos ni siquiera trataran de ir por el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban escondidos, muertos de miedos, porque pensaban que iban a ser los siguientes en la cruz. Ahora, hay algunos críticos que dicen que el cuerpo no se encontró en la tumba porque en verdad nunca se enterró el cuerpo, sino que se dejó en un foso común, que era igual normal en ese tiempo. Pero la evidencia arqueológica y la ley romana nos dicen que los muertos por crucifixión sí podían ser enterrados en tumbas. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que la tumba realmente estaba vacía? La respuesta es simple.
tanto los discípulos y seguidores de Jesús, como también los enemigos de Jesús, los que querían que Jesús permaneciera muerto, admitieron que la tumba estaba vacía. Nadie en ese momento histórico pudo negarlo. Si el cuerpo hubiese permanecido muerto, habría sido tan fácil para los fariseos ir a buscarlo y mostrarlo a todo el mundo, afirmando que evidentemente seguía muerto. Pero no lo hicieron. Incluso los fariseos comenzaron a rumorear que en realidad los discípulos de Jesús habían sacado su cuerpo porque no sabían cómo más explicar que efectivamente el cuerpo no estaba en la tumba. Como diría Lee Strobel, la pregunta correcta no es si la tumba estaba o no vacía, sino cómo llegó la tumba a quedar vacía. En segundo lugar, como evidencia de la resurrección, los evangelios hablan de que por un periodo de 40 días, más de 500 personas vieron a Jesús después de muerto, una vez que ya estaba resucitado. Se le apareció tanto a escépticos como Tomás, que no creyó hasta tocar con sus dedos los agujeros en sus muñecas, y a quienes creyeron antes de verlo con sus propios ojos. Otro punto importante es que Juan nos revela que incluso los discípulos dudaron de que Jesús resucitaría. Esto lo vemos en Juan 29. Pedro y Juan van corriendo a ver la tumba vacía, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Y esto me lleva al último punto, y creo que es uno de los más importantes en todo esto que te estoy comentando. El cambio que hubo en los discípulos. En el momento de la crucifixión de Jesús, solo estaba María, su mamá, la hermana de María, su madre, María también la mujer de Cleofás, María Magdalena y Juan, el único discípulo en la cena. Los demás discípulos no estaban porque estaban aterrados, porque pensaban que también los iban a tomar prisioneros para luego matarlos. Juan 20:19 nos dice que ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Pero de pronto, ¡pum!, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Antes de ver a Jesús resucitado, los discípulos estaban aterrados y desanimados, no entendiendo qué estaba pasando. Se deben de haber cuestionado si todo el tiempo invertido con Jesús habría valido la pena, pero por sobre todo estaban escondidos porque no querían ser los próximos en la cruz. Pero es increíble cómo hubo un cambio en ellos. Algo milagroso tiene que haber sucedido para que en todos existiera esta misma transformación de personas asustadas tratando de proteger sus propias vidas a personas empoderadas para predicar las buenas noticias de Dios y no tener miedo a la muerte. Como prueba final está el hecho de que 11 de los 12 discípulos fueron muertos como mártires en formas terribles, tal como Jesús. Muchas fuentes extrabíblicas dan constancia de cómo murieron y que algo realmente poderoso tiene que haberle sucedido para nunca, 1, haber negado a Jesús y 2, haberle temido a la muerte de una forma tan violenta. Luciano de Samosata escribió: de hecho, estos desventurados estaban convencidos de que serían inmortales y vivirían por toda la eternidad, y en base a ello desprecian la muerte, y la mayor parte de ellos se entrega conscientemente a la muerte. Además, su primer legislador les convenció de que son todos hermanos entre sí. Una vez tras haber rehusado venerar a los dioses griegos, se postran ante aquel mismo sofista que fue crucificado y viven de acuerdo con sus normas. Con esto quiero hacerte una pregunta. ¿Morirías por algo que sabes que es mentira? Estos hombres murieron con una convicción inamovible y creo que eso habla por sí mismo. Ahora quiero contarte una historia que está en Hechos 5. Pedro y Juan estaban predicando en las calles cuando fueron perseguidos y tomados como prisioneros por el concilio de fariseos de Jerusalén. En tanto están discutiendo sobre qué hacer con ellos, un hombre interviene. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le unieran un grupo de como 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo también lo siguieran, pero también lo mataron y todos sus seguidores fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Última pregunta. ¿Qué es el Evangelio o qué es esta buena noticia que predicaban los discípulos? Lo primero es que no puede haber una buena noticia si no existe una mala noticia. La mala noticia es que, sin importar lo bueno que seamos en nuestra propia opinión,
Todos hemos pecado y la consecuencia de ese pecado es estar lejos de Dios. Significa que Dios es un ser tan santo, tan puro, tan bueno, que el más mínimo pecado de nosotros nos aleja de Él. Pero Dios nos ama tanto a ti y a mí que decidió crear un plan para volvernos a tomar en sus brazos. Por su propia voluntad, Jesús murió en esa cruz. No solo para que podamos ir al cielo, sino para que hoy, aquí y ahora nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados, limpiados de toda maldad y ser restaurados en nuestro lugar como hijos de Dios. ¿Significa esto una vida más fácil? La verdad es que no. Significa una vida con propósito, con paz más allá de las circunstancias, con alegría sin importar las penas y una vida, por sobre todo, con esperanza. Romanos 10:9 nos dice que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Romanos 4:5 dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Por último, quiero dejarte con este pensamiento de C.S. Lewis. El cristianismo, si es falso, es sin importancia. Y si es cierto, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es medianamente importante. Como dije al comienzo, no busco convencerte de nada, pero espero que toda esta evidencia te haga simplemente pensar y concluir tu propio veredicto. Te animo a que puedas compartir esto con otras personas que también pueden ser impactados por esto. Y feliz día de resurrección. Nuestro Rey resucitó.